Parlamento Europeo el día de ayer decidió etiquetar como verdes la energía nuclear y el gas. Esto quiere decir que los apoyos financieros y de inversión que se hacen para las energías verdes también se pueden aplicar a la energía nuclear y el gas. Esto no es del todo libre y sin más. Tengo aquí datos. La energía nuclear y el gas se considerarían energías verdes para enfrentar dos problemas. Uno, tenemos que deshacernos de las fósiles si queremos de alguna manera reducir el cambio climático, evitar los peores efectos del cambio climático. Y dos, que Europa ha estado dependiendo del gas ruso y esto ha sido un error gravísimo. Y uno de sus promotores, por cierto, fue Greenpeace. Entonces, España, Holanda, Luxemburgo, por desgracia, estaban en contra de esto, porque en España o en Holanda influyen de manera excesiva en el poder los grupos del ecologismo irracional. Grupos como Greenpeace, Ecologistas en Acción y la izquierditititita, que se adhiere a todas las creencias irracionales de los ecologistas irracionales, de los ecologistas políticos que de ecología no saben nada, y lo voy a demostrar ahora. Entonces, la nuclear y el gas eran incluidos en la lucha contra el cambio climático y así busca la Unión Europea para 2050 eliminar todas las emisiones de CO2. Porque las renovables no bastan, las llamadas renovables no bastan para evitar que se reduzca, que se desaparezcan las emisiones de CO2. ¿Por qué? Bueno, porque no funcionan todo el tiempo y porque los sistemas de almacenamiento, si tus turbinas eólicas producen más energía de la que necesitas, pues no puedes hacer nada con ella. No se puede almacenar de manera fiable todavía y por lo tanto cuando no hace viento y cuando no hace sol tienes problemas de suministro. Y por lo tanto lo que se hace es encender una central de ciclo combinado y quemar carbono, quemar gas o quemar gasoil y así obtener energía eléctrica. Esto no será para siempre, porque la Unión Europea tuvo que ponerle un límite de tiempo, porque si no se enojan más los enemigos de la razón. Pero en esta ocasión el Parlamento votó por esta medida, es decir, en contra de la idea de excluir a estas dos formas de energía de la consideración de la certificación de verde, con 328 europarlamentarios contra 278 y 33 abstenciones. Es decir, prácticamente cortado a la mitad, y quien vota en contra vota porque no tiene información, igual que López Obrador y Pérez Alcocer y Olga Cordero y Álvarez Bulla y Evo Morales y toda la gente que utiliza la irracionalidad por no asesorarse con los datos y los hechos reales. Porque esto, por supuesto, trajo como consecuencia un berrinche de Greenpeace. Que ya denunciamos aquí mismo, hace un tiempo, que Greenpeace vendía gas ruso diciendo que era gas verde, gas bio. O sea, un 90% de gas ruso le ponía un tanto de biogás y lo vendía como biogás, lo vende como biogás. Energy, una empresa de sus amigos de Greenpeace. Le veremos la cara con todo gusto todos los días.
Vamos a ver qué tan irracional es Greenpeace, para acabar con esto y luego ir a Francia. Esta simpática muchacha, que además habla francés, lo cual siempre es bonito, explica en el video oficial de Greenpeace, para decirnos por qué no se debe usar la energía nuclear, que para reducir en 10% las emisiones globales, no sé de dónde sacan estos datos, yo creo que son extremadamente exagerados y delirantes, pero me voy a ajustar a ellos para efectos de este ejercicio. Para reducir en 10% las emisiones, se necesitaría poner un reactor nuclear cada semana durante 20 años. Es decir, 52 semanas por 20... espérenme, que esto es 52 por 20... 1040 reactores nucleares. 1040 plantas nucleares de generación eléctrica, dice esta simpática chica, que además usa el peinado este rapadito que a mí me gusta mucho. Vale, pero una planta nuclear produce una cantidad de energía para la cual se necesitan 700 turbinas eólicas o entre 116 y 200 kilómetros cuadrados de paneles solares. El problema es este. El problema es que el número de megavatios de una planta nuclear es probablemente de unas 300 turbinas eólicas. El problema es que las turbinas no producen todo el mundo, algunas se paran, depende del viento. Entonces, para tener la cantidad de electricidad que una planta nuclear puede producir durante un año, necesitas 700 turbinas eólicas o entre 116 y 200 kilómetros cuadrados de paneles solares. 200 kilómetros cuadrados son 10 por 20 kilómetros. Porque, bueno, a ratos llueve y a ratos no hay sol y a ratos hay poco sol. Entonces, para tener la energía que necesitas, es eso. Es decir, según los cálculos tramposos de Greenpeace, necesitarías poner, para que se usen las renovables en las que ellos creen, las que ellos promueven, poner 700 turbinas eólicas o entre 116 y 200 kilómetros cuadrados de paneles solares cada semana durante 20 años. Es decir, que las por ejemplo, por poner un caso, las 1040 reactores nucleares se convierten en 728,000 turbinas eólicas que cuestan un pastón, que son mucho más caras y duran mucho menos tiempo que los reactores de las nuevas generaciones que se están usando ahora y que no tienen los problemas que tenían los de hace 40 o 50 años, que es con los que trabajan estas personas. ¿Se dan cuenta de la trampa? Se necesitarían muchos reactores, y ahí se necesitarían muchísimas más turbinas eólicas, más lógico poner los reactores nucleares que todas esas turbinas eólicas. No quiere decir esto que no se deban poner turbinas eólicas en donde se pueden poner y donde son útiles, y que no se deban utilizar paneles solares, por supuesto que se deben utilizar, pero ninguno de ellos por sí mismo va a resolvernos el problema o va a controlar lo suficiente el cambio climático. Y esto no lo digo yo, lo dicen expertos que hemos entrevistado en este canal. Pero el número de reactores del que habla Greenpeace parece un poco exagerado, porque miren, 58 reactores nucleares en Francia producen el 70% de la electricidad de ese país, y además todavía le venden a España y a Andorra y creo que también a Alemania. No me hagan caso. Macron ha propuesto abrir 6 nuevos reactores en 2035. Es decir, tener 64 reactores que prácticamente resolverían el problema de la electricidad en Francia. Pues parece que no se necesitan tantos reactores como uno a la semana durante 20 años, como dice Greenpeace. De ahí saco que su cálculo es medianamente tramposo. Ahora, ¿qué está haciendo Macron? Que es algo que haría la izquierda. Bueno, pretende controlar la producción de electricidad. EDF, que es la compañía francesa de electricidad, es propiedad en un 84% del gobierno francés, quiere ser propietario del 100%. Eso no es nacionalizar, eso es tener el control total de la producción. Lo cual funciona muy bien en Francia. Si tienes 58 reactores nucleares, ya estás abriendo otros 5. Si tienes la tecnología que tiene EDF,
Si tienes en México la tecnología que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que no es la tecnología que tienen las empresas eléctricas de otros lugares del mundo que han entrado a México, y si además esas empresas eléctricas no tienen ni un 1% de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, que es 100% de propiedad mexicana, ¿qué vas a nacionalizar? Producen electricidad, sí, te la producen y te la tienen que vender a ti, por fuerza. Se la venden a la Comisión Federal de Electricidad y la que se la cobra a los mexicanos es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué vas a nacionalizar? Cuando eres el dueño del 100% de algo como Estado, ¿qué nacionalizas? Si ya lo tienes el 100%, si esas empresas no inciden, no votan en la Junta de Accionistas, porque no hay Junta de Accionistas de la Comisión Federal de Electricidad, es un cuento muy bien armado que trae experiencias de otros lugares extralógicamente y sin considerar que son totalmente distintas. Cuando México tenga 58 reactores nucleares, o 116 porque tiene más o menos el doble de población que Francia, poco más, y tenga tecnología propia desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad, pues estará muy bien. Y seguirá siendo dueño del 100%. Pero ¿sabes cuál es la generación? La tecnología de generación eléctrica no tradicional de la Comisión Federal de Electricidad en México, ninguna. O plantas de ciclo combinado o hidroeléctricas. Las turbinas eólicas no le gustan al presidente López Obrador porque las llama ventiladores, como Donald Trump. Las solares no creo que ni siquiera que se las imagine. Poner reactores nucleares no se lo está planteando. Está planteando vivir a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX. Y vas a comparar eso con la situación de Francia, que gracias a sus reactores nucleares tiene la oportunidad de ser un elemento importante para la sustitución del gas ruso que estamos perdiendo debido a una guerra que tenemos a pocos kilómetros. Es decir, desde donde yo estoy hasta donde está peleándose en Luhansk en este momento es menos espacio que el que hay de un lado a otro de México. Europa es pequeñita. Así que ahí tienen el caso para que se lo vayan a contar al señor López Obrador y por supuesto para que se lo vayan a contar a Greenpeace cuando les digan que la energía nuclear no es viable, porque ni siquiera les gusta la energía de fusión nuclear en la que se está trabajando cada vez con mayor intensidad. Dicen que no va a servir para nada y se basan, ¿saben en qué? En lo mismo en lo que se basan para todo lo demás, en sus ocurrencias.